en silencio. Bueno, muy buenas tardes para todos los que ya se están conectando a esta, nuestra sexta versión de estos Andy Talks, donde venimos conversando con distintas voces de nuestra ciudad, empresarios, líderes de diferentes sectores, acerca de diferentes temas. Hoy nos convoca un tema que hemos denominado los nuevos sectores de cara a la reactivación económica, social y cultural. Tenemos hoy un panel de lujo, nos acompañan en esta mesa María Mercedes González. María Mercedes pues, tiene una larga trayectoria en el mundo de la cultura, es politóloga de la Universidad Javeriana con un magíster en Media Studies de New School en New York. Estuvo trabajando un tiempo con el gobierno, asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores, y desde el año 2012 tiene la responsabilidad gigantesca de dirigir una institución tan bonita para la ciudad como es el Museo de Arte Moderno de Medellín. María Mercedes, pues bienvenida a esta conversación y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a la Andy y un saludo a todos los compañeros de panel. Bueno, nos acompaña también en esta mesa entonces Mauricio Osa. Mauricio Osa, que es el presidente del grupo Odinsa, están en el sector de infraestructura, aeropuertos, vías. Ahora Mauricio nos va a contar un poco más de dónde están ubicados en términos empresariales. Mauricio es administrador de empresas y especialista en mercadeo de la Universidad de AFIT. Tiene unos estudios de alta gerencia en la Universidad de La Sabana y de alta gerencia en el Kellogg School of Management of Illinois. Bueno, ha sido profesor en distintas universidades, AFIT, Bolivariana, Los Andes, El Rosario, pero su vida empresarial ha estado alrededor del Grupo Argos, donde ha tenido distintas responsabilidades desde hace ya muchos años. Entró como practicante, ya lleva un buen tiempo en el Grupo Argos y estuvo como gerente de negocios e industria, gerente nacional de mercadeo de Cementos Argos, vicepresidente de Cementos para la región Caribe, y desde el año 2016 pues es el presidente de este importante grupo empresarial que es Odinsa. Mauricio, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Alejandro. Casi no quito el mute. Gracias, Alejandro. Buenas tardes para ti. Gracias por la invitación a ti, a la Andy y a mis compañeros de panel. María Mercedes, un gusto. Bueno, nos acompaña también Santiago Ángel. Santiago Ángel, como ustedes ven, es el joven del grupo, es emprendedor, hace parte de Andy del futuro. Y bueno, ha tenido pues una larga trayectoria alrededor del mundo empresarial en restaurantes y la industria del retail. Es dueño y propietario de restaurantes y ahora tiene una experiencia muy interesante, la cual nos va a contar ahora, que es de Restaurant Market, que trabaja en línea uniendo una cantidad de marcas. Experto en negociación, gestión, estrategia de marketing, estrategia comercial. Tiene un MBA en Administración de la Universidad Complutense de Madrid. Santiago, bienvenido a este panel y muchas gracias por aceptar esta invitación. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a la Andy. Un gusto saludar a los panelistas y a todos los asistentes. Y bueno, y finalmente, pero no menos importante, nos acompaña David Raya. David es un nuevo hijo de la ciudad de Medellín, es mexicano, es licenciado en Ingeniería Industrial con maestría en calidad de la Universidad Iberoamericana y MBA del IPADE. Ha estado en distintos lugares del mundo, en distintas organizaciones, pero sin duda, pues, el mundo en el que está ahora es el mundo del deporte, el acondicionamiento físico. Hace 5 años hace parte del grupo SmartFit a nivel global. Estuvo, por supuesto, en SmartFit de México como CFO y hace ya un par de años es la persona responsable de Country Manager de SmartFit para Colombia. David, bienvenido a esta conversación y gracias por aceptar la invitación. Alejandro,
Gracias por la invitación igualmente, a ti, a todo el equipo de la ANDI, a todos los que nos acompañan a través del webinar y evidentemente a todos los compañeros panelistas. Gusto saludarlos. Bueno, sin duda, pues como pueden todos observar, es un panel muy diverso. Tenemos distintos representantes de este título que hemos llamado hoy los nuevos sectores de la actividad económica que deberían operar. Pues sin duda, ya son 5 meses que llevamos con las condiciones de aislamiento de esta pandemia a nivel global que viene afectando sin duda a todos los sectores. Pero hoy sí podemos decir con seguridad que hay unos sectores que han estado y que están aún mucho más impactados que los demás por la naturaleza de su operación, de lo que trabajan, como es el mundo de la cultura, los museos, los artistas, la música. Son sectores que todavía no logran comenzar y sobre los cuales todavía no vemos un camino claro y unas orientaciones claras de cómo va a ser eso en los siguientes meses. El mundo del deporte, los gimnasios, aunque ya escuchamos una muy buena noticia, David, ahora nos contarás. El día de hoy comenzaron ya con un piloto en la ciudad de Pereira, eso pues nos llena seguro de esperanza y optimismo, pero el tema deportivo, y no solamente por lo que significa el deporte en el sentido estético, sino de salud mental, corporal, que es fundamental en estos momentos. Las aerolíneas, somos sin duda el país del mundo que lleva el mayor número de días con sus vuelos cerrados, no solo internacionales, sino nacionales, y pues sin duda alrededor del mundo aeronáutico pues está todo lo que es la conectividad, la posibilidad de movernos, el sector turismo, la hotelería, parte de la recreación, todavía pues completamente detenido y que sin duda debe ser un elemento fundamental. Y Santiago pues alrededor de los restaurantes, un lugar donde no solamente vamos a disfrutar de la comida, sino también es parte de nuestro relacionamiento social, donde nos encontramos con amigos, familiares que por ahora no han podido funcionar. Tuvimos un piloto fallido, llamémoslo así, porque no pudo comenzar en su momento debido pues, a las cifras, pero que somos optimistas que en las siguientes semanas, como vienen las cifras de contagio recuperándose, vamos a poder tener este tipo de pilotos e iniciativas. Y con este contexto me gustaría un poco entonces como comenzar con una primer pregunta, que sería como para todos, una primer ronda, una reacción rápida de cada uno de ustedes. Y desde el sector que cada uno de ustedes representa, el tipo de organización en la que están, me gustaría preguntarles pues, cómo han venido sobrellevando en sus organizaciones, en sus compañías, este aislamiento tan prolongado, tan extendido en el tiempo, y un poco cómo han venido pensando esa adaptación y reinvención en el momento que podamos comenzar. ¿Qué tal si empezamos en el mismo orden de la presentación? Primero María Mercedes, luego Mauricio, Santiago y David. Ok, sí. Bueno, el sector cultural pues es un sector muy grande, es un sector muy diverso. Yo voy a hablar pues por los museos, particularmente los museos de arte. Pues cerramos justamente en Medellín hace 5 meses, cerramos el 13 de marzo, estamos cumpliendo hoy 5 meses de haber cerrado. Y bueno, nos hemos movido por muchos estados, entre optimismo, pesimismo, pero yo creo que hay algo y es que hemos asumido esos retos tan inesperados con mucho compromiso, con mucha solidaridad también, pues por la situación y por el sufrimiento que vemos en el planeta entero, pero también como una oportunidad para pensar ciertas cosas de cómo veníamos haciendo nuestro trabajo, de cómo los museos venían operando pues, en este país. Y ese ha sido un ejercicio muy interesante de cara a cosas que pudieran cambiar. Uno de los principales retos, pues sin duda, como para muchos de ustedes me imagino, fue el trabajo en casa. Nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar en la casa, era un trabajo absolutamente presencial, entonces esos primeros meses, esas primeras semanas, el shock y el impacto para el equipo del museo fue muy grande. Nos tomó un tiempo poder organizar ese esquema y esa nueva dinámica de trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, el reto de la programación, digamos que muy rápidamente nos volcamos con los recursos y con los elementos que teníamos a la mano, nos volcamos a ofrecer una serie de contenidos en este escenario virtual, pero pues realmente, pues viendo estos 5 meses con un poco de distancia y perspectiva, la pandemia nos cogió muy atrasados en temas de
transformación digital, tecnología, etcétera. Entonces al principio fue muy exigente ese trabajo y ese poder llevar programación al escenario virtual. Eso hizo también que también muy rápidamente y con mucha creatividad pudiéramos organizar la programación del resto del año. Sabíamos que esto no iba a pasar de un mes a otro y que muy seguramente iba a ser la normalidad del resto del 2020 y posiblemente del próximo año. Entonces nos pusimos en esa tarea de qué es lo que tiene sentido en este escenario virtual. Definitivamente la experiencia física con el arte, la experiencia física en el museo es irreemplazable y no tiene ningún sentido coger lo que yo hago en el espacio físico del museo y traerlo acá. Entonces, fue muy interesante ese proceso creativo de, bueno, estos nuevos formatos, qué nuevas oportunidades traen en términos de creación para los artistas, en términos de circulación, y nos dimos entonces a esa tarea. Otro reto también muy grande fue el cuidado del patrimonio. Nosotros somos una entidad privada sin ánimo de lucro, pero custodiamos un patrimonio, pues que es un patrimonio público, que es un patrimonio de los antioqueños, de los colombianos. Son más de 2.000 obras de arte que en este momento están en el museo, están en unas bodegas. Entonces, pues yo no sé si muchos de ustedes en sus empresas y en sus negocios pudieron apagar la luz y los aires acondicionados y de pronto disminuir un poco los costos de seguridad. En el caso nuestro es imposible, imposible. Imagínense ustedes la sala del Museo de Antioquia, la sala del maestro Fernando Botero sin aire acondicionado. Entonces, también ha sido un reto muy grande para los museos de arte, particularmente los museos que tenemos bajo nuestra responsabilidad esa custodia de patrimonio, poder cuidarlo y poder preservarlo en este momento. Los costos de los servicios de seguridad, de los servicios públicos, en nuestro caso, no han bajado. Y esto me lleva al siguiente tema, al siguiente reto, que definitivamente ha sido la sostenibilidad financiera. Vamos a tener una caída de más del 30% de los ingresos del museo y hay unos ingresos que para nosotros en los últimos 5 años venían siendo muy importantes, que son los ingresos que llamamos ingresos propios, que son la tienda del museo, el alquiler de espacios, la taquilla, la renta que nos pagan los aliados comerciales que están en el primer piso. Por ese concepto vamos a dejar de recibir más de 2.000 millones de pesos. Eso para una entidad como la nuestra, pues que tiene un montón de capacidades, pero que también es tan frágil, ha sido un golpe enorme. Entonces esa sostenibilidad financiera, por fortuna, el apoyo y el compromiso del sector privado, de un grupo de empresas y fundaciones, principalmente antioqueñas, ha sido incondicional. La gente también ha sido incondicional con nosotros y los artistas. Entonces, sí, digamos que esos han sido los grandes retos y adicional, ya para cerrar la intervención, ¿cómo va a ser la nueva visita al museo? Pues con todos estos protocolos, con todas estas nuevas normas, ¿cómo va a ser visitar nuevamente un museo? Bueno, ahora nos cuenta porque nos dejó ahí en punta, Claro que sí. pero muy emocionante y también un poco muy bonito lo que nos cuentas, que tienen unos buenos mecenas en el sector privado que sin duda no dejarán que una institución tan querida, tan importante, pues desaparezca por esta coyuntura. Así que eso también nos da una señal de este compromiso del sector empresarial pues con el arte y la cultura de nuestra ciudad. Mauricio, adelante, por favor. Gracias, Alejandro. Un saludo muy especial a todos los que nos siguen en esta tarde. Espero que sea ameno y que podamos aportar elementos y algo de conocimiento a ustedes. Un nuevo saludo para mis compañeros de PAN. Odinsa es una compañía de Grupo Argos. Como algunos sabrán, Grupo Argos tiene 3 negocios estratégicos: el cemento, concreto y agregados, energía y concesiones. En las concesiones nosotros nos hemos especializado en 2 tipos de concesiones, las viales y las aeroportuarias. Eso simplemente como contexto para que me entiendan un poco de qué les voy a hablar. ¿Qué es una concesión? Es eso, una autorización que el Estado da para que uno construya y opere durante un periodo de tiempo
un activo que es público, otra vez, un activo que es público, que está al servicio de lo público. O sea, a veces la gente se confunde y piensa que, por ejemplo, el túnel de Oriente, que es una de las concesiones que nosotros operamos, es como si fuera de nosotros y no es nuestra. Nosotros simplemente pues la diseñamos, la construimos, la operamos y en un tiempo pues largo, por supuesto, eso revertirá a la nación y así con cada concesión. Entonces, dicho esto, tal vez el siguiente comentario que vale la pena decir es que quizás si nos devolvemos los 5 meses que nos está invitando Alejandro, uno diría, hombre, casi que todo comenzó por los aeropuertos, ¿cierto? Es decir, yo recuerdo pues que los grandes anuncios en Colombia, de una forma un poco injusta e injustificada, giraron alrededor del aeropuerto como el lugar, digamos, por medio del cual se importaba un fenómeno que estábamos en ese momento tratando todavía de entender hacia el mes de, por ahí el 6 o el 13 de marzo, una cosa por el estilo. Lo primero que quiero decirles es que los aeropuertos no son un vector de contagio. Que viajar es seguro, que los aviones son seguros para viajar en términos de su calidad del aire y que los protocolos que se tiene una industria altísimamente regulada, como lo es la industria aeronáutica y como es, digamos, los niveles de complejidad que se gestionan en un aeropuerto, aseguran y garantizan que el riesgo que existe es residual y es menor al de otras industrias. Eso pues hace también de alguna manera un poco inexplicable que hayamos tenido una suspensión tan larga en el tiempo para nuestra operación. Yo esperaría que mientras estamos aquí, después de que termine este webinar, también haya unos anuncios importantes en ese sentido, pero digamos que hasta la fecha estamos en los 5 meses. ¿Qué hicimos? Nosotros nos organizamos, creamos una fuerza de tarea para atender la crisis, dividimos el problema en secciones, una gestión que llamamos Más allá del COVID, que tenía o que tiene 4 etapas, enfrentando la contingencia, reactivando las operaciones, restableciendo el valor económico y retomando la visión estratégica que la compañía traía. Y en esos 4 capítulos hemos venido trabajando, por fortuna, siendo capaces de que lo que planteamos teníamos que ejecutar, lograrlo ejecutar. Ha habido muchísimos retos, algunas satisfacciones. La primera de ellas es que logramos, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte y con algunas autoridades, demostrar que la construcción de obra pública se podría hacer en condiciones de salud adecuadas. Y eso permitió que desde el 13 de abril la parte constructiva de la compañía, la parte que se encarga de hacer obras de infraestructura, está prácticamente operando normalmente. Entonces, ahí no estamos totalmente paralizados. María Mercedes, para tu consuelo, la flexibilidad en los costos de una concesión vial o de un aeropuerto es cero. No hay casi nada que quitar, casi nada que recortar. Es decir, la vía ya está construida, ya está al servicio, los peajes tienen que funcionar. Yo no puedo apagar el sistema contra incendio del túnel o cambiar el sistema de electrónica o el sistema de vigilancia. No se puede hacer absolutamente nada. ¿Y qué decir de un aeropuerto? Pasa exactamente los mismos. En números, que me encantan porque explican todo, el aeropuerto El Dorado, por ejemplo, hoy está teniendo un ingreso que es cercano al 2% de lo que es un ingreso promedio, 2%, y sus costos son el 86% de lo que es el costo promedio. Esa es la ecuación. Eso, para que se sorprendan, a final de este mes va a ser una disminución del ingreso de $500 millones. Ese es el impacto. Claro, ese es el impacto porque es un encadenamiento productivo, como lo mencionaba Alejandro al principio, muy importante porque en Colombia se mueven cerca de escasos 200.000 pasajeros al día, aéreos. Por ese aeropuerto pasan 100.000, un poco más de 100.000. Y de esos 100.000, el 26% de ellos son personas profesionales independientes que utilizan el avión como herramienta de trabajo, que tienen que desplazarse a distintos lugares, hacer sus asesorías o sus ventas o sus cobros o sus procesos legales o lo que fuera. Un 30% son viajes de turismo y un 30% son viajes ejecutivos, digamos, de un mundo corporativo. Eso es como dentro de una ley de grandes números, no son exactos, pero da un orden de magnitud. Entonces, al tener paralizado la conectividad aérea, se genera ese impacto en que no hay restaurantes, los restaurantes tienen menor tráfico, los hoteles tienen menor tráfico, el turismo no se puede desarrollar, la industria de congresos y convenciones es inexistente,
en este momento. Entonces tiene un impacto económico directo para nosotros, pero un impacto en cuanto al encadenamiento productivo. Miren cifras muy importantes. Los empleados directos de un aeropuerto grande como este, es un aeropuerto el tercero en América Latina, entonces es grande, somos en esa concesión, el equipo que trabaja ahí directamente, son 2.300 personas. Pero en toda la comunidad aeroportuaria son 28.000. Y en empleos indirectos de lo que ocurre en el aeropuerto son 130.000. Esas cifras hoy en día, pues nosotros conservamos nuestros empleos porque en parte de nuestra primera línea de actuación, que fue salud y vida y conservación de buena parte de los empleos que estaban en la parte operativa, pues se mantienen, pero tiene pues un impacto económico relativamente importante. Los aeropuertos además funcionan como una red, y esto es muy importante. No es un origen-destino. Los aeropuertos necesitan una red y unos nodos para ir juntando y recogiendo pasajeros, colocándolos en unos nodos y volviéndolos a distribuir. Y así funciona en pequeño o funciona a nivel global. Entonces, el hecho de que ahora que se está hablando de los pilotos o de una ciudad o de otra, pues enhorabuena, pero resulta que conectar dos ciudades no es eficiente. Hay que conectar por lo menos un paquete mínimo de ciudades para que efectivamente se pueda dar la escala. ¿Qué viene? Perdón, tal vez un comentario adicional. Desde el punto de vista del desafío de trabajar en casa, desde el punto de vista del desafío, eso para nosotros no ha sido un gran esfuerzo. Estábamos preparados, la compañía corre mayoritariamente de forma digital, la infraestructura que casi todos tenemos en los hogares es suficiente, hemos tenido el cuidado de que desde el punto de vista anímico y de acompañamiento por todos los trabajadores y los que trabajamos en la compañía haya como cierto seguimiento para estar muy atentos, digamos, de los estados emocionales o de cualquier cosa que su núcleo familiar pueda tener, y con los equipos que están en la parte más operativa, pues todo el cuidado del caso para que, usando todas las medidas de protección y de seguridad, puedan hacer un trabajo seguro, al punto de que tenemos un convenio con el Instituto Nacional de Salud para hacer pruebas PCR a todas las personas que en los aeropuertos o en distintos lugares están prestando, digamos, una atención al público. Entonces, creo que en esa parte estábamos más sin saberlo, pero estábamos más o menos preparados. ¿Para qué sí lo hemos utilizado? ¿En qué nos ha servido? En digitalizarnos aceleradamente. Yo creo que cuando empecemos a utilizar mayoritariamente los activos, particularmente los aeropuertos, vamos a encontrar mucho menos contacto. Es decir, si usted quiere tener contacto para que lo atienda en el aeropuerto, por supuesto que lo va a ver con todos los cuidados del caso, pero sin duda alguna, a través de reconocimiento facial, a través de códigos en el teléfono o de pasaportes digitales, usted va a poder registrar su maleta, abrir los filtros de seguridad para pasar y autoservir, abordar el avión, desabordar el avión y hacer absolutamente todo. Eso prácticamente listo a partir del momento en el que abramos, y comienzos del año entrante deberíamos tener reconocimiento facial para muchas de las cosas. Entonces, creo que esto ha sido un gran aprendizaje, ha sido un gran esfuerzo, ha sido un gran reto. Nos sirvió mucho hacer un plan de trabajo desde la primera semana de abril, que, como les digo, viene sirviendo como hoja de ruta. Ha habido retos y los hemos logrado superar, pero lo hemos usado también a la vez para que sea un acelerador de ciertas cosas que teníamos en mente, pero de esas que uno siempre aplaza porque siempre piensa que de pronto esa inversión es mejor el año que viene, que hay menos consideraciones o que hay algunas condiciones especiales y demás. Aquí decidimos anticiparlas, no obstante que estábamos quietos. Hay un gran esfuerzo financiero, hay un gran esfuerzo económico, hay un gran estrés, pues somos una compañía emisora de títulos de valores, activa en los mercados de capitales y demás, de salir a explicar todo esto a los mercados, los riesgos, los compromisos financieros que existen. Eso genera, pues, por supuesto, una tensión adicional, pero digamos que hasta ahora hemos logrado, a partir de nuestra gobernanza corporativa y nuestra transparencia, transmitir también esa tranquilidad a los mercados. Mauricio, gracias. Cuando uno oye tus cifras, pues casi todos los otros problemas parecen chiquitos, pero no hay problema pequeño en esta crisis, sino problemas. Santiago, cuéntanos tú un poco desde tu perspectiva y tu experiencia. Bien, preguntabas cómo se ha vivido. A ver, digamos que en contexto casi que ha sido una transformación forzada de la situación, y no, digamos que yo entro, en el caso como grupo y como de la empresa que represento, entramos de una manera y ya hoy somos prácticamente otra empresa y cogimos otro camino por un sentido de supervivencia. Digamos que todo el proceso ha sido
de unos análisis, digamos, de una montaña rusa. Ese es el contexto. Entramos con una industria de restaurantes, una empresa familiar, con 30 años en el mercado, una empresa tradicional, comida típica, hacienda. Entonces, tenemos 8 sedes, 6 restaurantes por la ciudad y cuando empezamos a oír esto fue muy rápido, el reto más grande que vivimos fue la rapidez como se dio o que nosotros no lo quisimos ver a tiempo. Cuando empezó, nosotros dijimos, esto seguro es una semana y ya bueno, ya seguro empezaremos. Y cuando empezamos a ver que, digamos que aterrizar esas 2 primeras semanas muy difícil, porque empezamos a entender que esto no era un tema pasajero, tan pasajero como nos imaginamos nosotros, sino que realmente esto iba a afectar la industria. Empezamos a mirar cifras y allá sí a empaparnos de lo que estaba pasando en el mundo y nos encontramos con casos que nos parecían súper locos. O sea, yo veía las cosas en China y yo decía, no, allá sí seguro no vamos a llegar. Pues realmente sí llegamos, y eso generó una presión enorme con varias ventajas. Entonces, ¿qué pasó? Generamos un comité pues de como pandemia, por decirlo así, un comité de crisis en donde empezamos diariamente a trabajar, pues como a revisar estos temas que estaban ocurriendo. Y digamos que empezamos a generar unos espacios que nos permitieran salirnos de esa realidad y empezarlo a proyectar hacia el futuro. Cuando empezamos a proyectar el futuro, empezábamos a ver que nada daba. Es decir, esto así no da. O sea, en el caso, digamos que no quiero competir por quién fue el más afectado, porque seguro todos lo notaban. Entonces María Mercedes dice yo, y Mauricio dice mis cifras son más grandes, y yo voy a decir mis ventas son las menores, pero realmente todos tenemos, nosotros, la empresa pasó a cero inmediatamente. Nosotros teníamos un cierto canal desarrollado de domicilios. Los domicilios son una plataforma que es mínima versus la operación real de los restaurantes. Es un canal que en el mundo todavía faltaba mucho por desarrollarse, por seguir creciendo, sobre todo en la mayoría de la industria, y en Colombia todavía las plataformas digitales, es un proceso de desarrollo. Entonces, aunque teníamos un bagaje, pues pensar que nos íbamos a concentrar únicamente ahí, veíamos que quedábamos supremamente débiles. Entonces, cuando proyectábamos los gastos de la empresa y hacíamos cualquier escenario, por positivo que fuera, nos daba muy mal. Entonces, ahí digamos que optamos por una posición muy realista. Empezamos ya a cambiar y a digamos que aterrizar qué era lo que estaba pasando y decir, bueno, nos vamos a enfocar en la realidad. Los ingresos van a ser del 20%, van a ser del 25%. ¿Esto qué significa? ¿Qué vamos a hacer con ingresos del 25%? Y de aquí para adelante, ¿cuánto tiempo? Ya llevamos 5 meses y no proyecta. En esta industria hay una situación muy puntual y es que nosotros somos el último eslabón de una cadena muy grande. Entonces ahí está la agricultura, están los proveedores, está todo el mundo y nosotros tenemos el cliente, pues, el contacto final con el cliente. Pues tenemos como esa bola detrás de compromisos y de situaciones que venían ocurriendo. Entonces, cómo ponerle freno a eso, cómo hablar con cada persona, cómo sensibilizar de lo que estaba pasando. Entonces ha sido un proceso. Y en medio de esa situación, que digamos que pasó algo muy importante, y es como nace The Restaurant Market, que es por lo que, digamos que estoy hoy acá. Y The Restaurant Market nace como una iniciativa de una presión enorme. Inclusive me parecía muy interesante cuando Alejandro en algún momento me pasaba y me preguntaba cómo fue ese proceso de reinvención, y muy interesante entender cómo fueron esas etapas. Ahí no hubo etapas, ahí no hubo nada, hay una sensación de miedo enorme. Y decíamos, nos vamos a morir, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, somos muchos, son muchas familias. Tiene que haber una manera de cómo sí poder salir bien de esto. Entonces, con esa pregunta, de cómo sí podría uno salir bien de esto, se cambiaba el chip y empezamos a decir, no, es decir, puede que no por restaurantes, pero algo tiene que haber, algo se tiene que poder. Entonces, así nace Restaurant Market, que seguro ahorita vamos a hablar un poco. Yo no me voy a concentrar en este momento, pues, como de qué se trata, pero sí fue un proceso de transformación forzada. Una ventaja muy grande de la empresa nuestra es que somos pocos, pues 140 personas cuando empezamos. No voy a decir en cuánto estamos, creo que no es relevante, pero empezamos con 140 y la situación ha sido de agilidad. O sea, realmente podemos tomar decisiones muy ágiles. Eso es lo que nos ha permitido transformarnos, montar otra empresa, ser capaces de hablar directamente. Entonces, digamos que es una de las virtudes de todavía ser pequeños, de ser una pyme, es que tenemos una agilidad. Digamos que todos los socios estamos muy sintonizados, entonces nos permitía actuar con mucha rapidez. Entonces sí, finalmente ha sido un proceso de vivir de montaña rusa.
todos los días traen como nuevos retos, esto no termina, o sea, yo quisiera estar teniendo esta reunión cuando ya pasó, pero es que yo ahora o mañana todavía vivo lo mismo que estoy transmitiendo acá, y es una hoja en blanco, y digamos que ya me levanto y nos levantamos todos como el equipo, eso es una hoja en blanco y vamos viendo cómo vamos haciendo con lo que se está viniendo. Es muy poco claro para la industria y tenemos el reto sumado a que los casos futuros de la industria, cuando uno logra ver qué ha pasado en otros países, no son muy motivantes. O sea, no es como que ojalá nos dejaran abrir, que cuando abramos ya, vienen otros retos, seguro con muchas dificultades. Entonces, ese ha sido un proceso, altibajos, miedos, muchos retos, muchas responsabilidades de cara a los diferentes sectores. Entonces, mucha cabeza fría y muchas emociones vinculadas. Entonces, tenemos equipo, digamos que cuando uno está a la cabeza de esta cantidad de emociones, sumadas las mías personales, entonces son mis emociones, más las emociones de todo el equipo, más las emociones de los socios, que seguro todos lo sienten. Entonces ha sido un proceso de emociones, tratando de llevarlo a lo racional y además a lo racional donde no hay claridad. Entonces ha sido de decantar, ha sido un proceso de aprendizaje. Efectivamente, por ejemplo, ya llevándolo a cifras, en la industria ya se habla que lo que se ha logrado en domicilios a nivel mundial dentro del sector de restaurantes se esperaba que pasara dentro de 10 años. Era lo que se esperaba que fuera a pasar dentro de 10 años. O sea, realmente ha habido un avance enorme y de eso quedan muchos aprendizajes. O sea, el mundo ideal sería volver a como, si uno dijera, las cifras que teníamos antes más las que ganamos ya con domicilios, que eso pues no es así, eso no es sumando, pero sí hay unos aprendizajes que ya no se van. Y unas lecciones, lo que nos parecía el mínimo viable de muchas cosas antes de esta situación, quedaron completamente replanteadas. O sea, ese ya mínimo viable es otro mínimo viable. O sea, a nosotros nos parecía que sin eso no podíamos vivir X cosa o Y, digamos, sin oficinas. O sea, ¿cómo íbamos a tener las empresas sin oficina? Hoy en día realmente no tenemos oficina, entregamos las oficinas y no ha pasado nada. Entonces nos preguntamos mucho eso si realmente era necesario cuando creíamos que era tan indispensable. Entonces ha sido un proceso interesante, mucho aprendizaje, mucho sufrimiento, tratando de canalizarlo y convertirlo pues en positivismo. Y seguro ahora, si tengo el espacio, contar un poquitico más de qué se trató de ese proceso, ya de no tanto cómo se vivió, sino en cuál fue el resultado. Gracias, Santiago. Claro que sí. Interesante, ese nuevo mínimo viable, una cosa para pensar y reconceptualizar. Bueno, David, tu turno. Yo sin duda estoy seguro que tú compites con Mauricio en metros cuadrados desocupados. Cuéntanos un poco tu perspectiva y tu experiencia. Sí, fíjate que, digo, similar a todos los que estamos aquí, nosotros desde febrero empezamos a monitorear el tema de la pandemia, particularmente lo que estaba pasando en Asia. Y la verdad es que no estábamos preparados para lo que se venía. Por ahí Santiago Ángel hacía la referencia de que veíamos cosas que sucedían en China, que las veíamos como ajenas o poco probables, y la verdad es que China ya nos quedó corto, porque en el caso particular del sector del fitness, allá los gimnasios estuvieron cerrados 2 meses y medio. Aquí ya duplicamos esa cifra, tristemente. ¿Y qué fue lo que hicimos? Primero, cerrar todas nuestras sedes antes de que se decretaran las cuarentenas, precisamente por un tema de responsabilidad. Al estar nosotros encuadrados en un sector de la salud, lo más razonable era que precisamente fuéramos conscientes y consecuentes de esto y cerramos nuestras puertas antes de la cuarentena. ¿Qué fue lo siguiente que buscamos como preocupación, como principal preocupación? Conservar la base de colaboradores. Y lo tercero, que también fue muy relevante, fue tener un diálogo con todos nuestros aliados comerciales, particularmente con nuestros arrendadores. Nosotros teníamos o tenemos 82 sedes al día de hoy aquí en Colombia, y evidentemente cada sede tiene arriba de los 1000 metros cuadrados por este tema que manifestabas de las áreas arrendadas. Entonces, creo que eso ha sido una de las cosas positivas de todo esto, que en su mayoría los arrendadores se han solidarizado con nosotros, y esto nos ha permitido mantener el mayor número de sedes habilitadas y que puedan estar funcionando en el momento que el gobierno nacional y las alcaldías así lo decreten.
Y otra cosa muy positiva que sucedió con todo esto fue que nos quedó muy claro que de esto nos teníamos que unir y teníamos que salir juntos. Entonces, lo que no habíamos hecho nunca antes, nos juntamos con el resto de las cadenas de gimnasios, tanto las grandes como las chiquitas, los gimnasios independientes, para trabajar en conjunto en un protocolo que hiciera sentido y facilitarle la vida al gobierno nacional. En lugar de que le presentaran 2000 protocolos diferentes, que llegáramos con un solo protocolo que pudiera cobijar y atender a todos los gimnasios, a todos los centros deportivos y de acondicionamiento físico, tanto al grande como al chiquito. Entonces, básicamente esas fueron las medidas que implementamos inicialmente y de nuevo, las dos cosas súper positivas que encuentro de esto es el tema de todos nuestros aliados comerciales que han sido un gran apoyo, la ANDI ha sido un gran apoyo para nosotros también, y el tema de unirnos como sector del fitness, y de hecho aquí evidentemente estoy representando a SmartFit, pero estoy hablando también por todo este sector que, como varios de los que aquí estamos, ha sido de los más afectados en términos de cero ingreso y de mayor tiempo parados. Gracias, David. Bueno, yo creo que avancemos ya como al futuro. Ya todo el mundo tiene claro pues el complejo panorama, radiografía por la que todos ustedes se enfrentan y muchas veces cuando miramos toda nuestra estructura económica y social, hay cosas que no vemos, pero creo que muchas gracias como por este panorama porque sin duda es muy revelador para entender toda esta cantidad de conexiones y todos ustedes están interconectados entre sí. Como decía Mauricio, un turista viene y va al museo, pero va a un restaurante y también hace un poco de ejercicio y todo esto. Y por eso hemos insistido mucho pues que la reactivación no es solo económica, sino social, cultural, deportiva, todos los segmentos como tal. Esto también va para todos, una ronda rápida, el futuro. O sea, ya nos dicen mañana, las cifras están controladas, hay algo, digamos, de certeza frente a nuestras capacidades hospitalarias, no tenemos todavía la vacuna, como sabemos, hasta dentro de 1 año, 2 años en toda la población, pero vamos a operar. Ustedes han estado muy juiciosos, cada uno de ustedes, observando lo que ha pasado con sus pares a nivel internacional. ¿Qué aprendizajes y qué podríamos esperar los usuarios una operación en los siguientes meses en cada uno de ustedes? ¿Qué tal si conservamos el orden que veníamos y empezamos otra vez por María Mercedes? Claro que sí. Bueno, nosotros al igual que los colegas del sector fitness, también nos movimos muy rápidamente en abril con otros museos del país, con el liderazgo del Parque Explora y de los museos del Banco de la República, y nos sentamos a armar ese protocolo. Realmente, pues yo no sé si ustedes lo han vivido como público y como usuarios, los museos de arte de entrada somos unos sitios donde hay muchas reglas. En los museos de arte no se tocan las cosas, en los museos de arte siempre hay un silencio, la gente no habla, la gente no grita, digamos que de alguna manera hay cierta distancia. Los museos colombianos no somos museos de aglomeraciones, pues como sí lo pueden ser otros museos como el Louvre o la Tate o Museo del Prado, pues que la gente y los turistas desbordan esas instituciones. Digamos que acá en Colombia ese flujo de visitantes no se ve. Entonces hicimos una campaña ante el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura llevó el tema al Ministerio de Salud y al presidente, y fue así como en el mes de junio estuvimos incluidos en las nuevas excepciones pues del decreto general. Nosotros abrimos el museo el 8 de julio, alcanzamos a estar abiertos 5 días, animados por la Alcaldía de Medellín, que también abrió sus bibliotecas y sus casas de la cultura. Abrimos con el Museo de Antioquia, el Parque Explora, el Jardín Botánico y la Casa Museo Pedronel Gómez. Esos fuimos los museos que alcanzamos a abrir. Pero estuvimos abiertos solamente 5 días. Porque nos llegó la noticia ese fin de semana de que Medellín entraba en alerta naranja y de que las restricciones a la movilidad se endurecían. Entonces, pues digamos que por solidaridad, obviamente, decidimos
hacer una nueva pausa, pero lo interesante de este ejercicio de esos 5 días fue ver cómo se comportaba el museo, cómo se comportaba la gente. En esos 5 días vinieron 100 personas al museo. Pues digamos que la expectativa era mucho más baja. Y la verdad es que el museo se siente bien. Digamos que en cuanto al futuro, nosotros no vamos a abrir el museo completamente, lo vamos a abrir por etapas. En esta primera etapa vamos a abrir solamente las salas del primer piso, que es un espacio enorme. No sé si ustedes han venido, son las salas del edificio Talleres Robledo, que tiene 2.000 metros cuadrados. El aforo está absolutamente controlado al 30% de la capacidad. Entonces, el movimiento y la experiencia de la gente me pareció que se sentía un espacio seguro, un espacio amigable, un espacio confiable, como que nuestros auxiliares de sala no estaban persiguiendo a la gente muy juiciosa en esos 5 días asistió con su tapabocas, todo el protocolo a la entrada. ¿Qué nos afecta muchísimo? Obviamente la restricción a la movilidad. Ustedes saben que la visita a un museo es una visita en pareja, en familia, una visita con amigos. Entonces las restricciones de los pico y cédula, de los niños que todavía no tienen movilidad plena, bueno, los adultos mayores de 70 años no sabemos bien qué va a pasar, pero todas esas restricciones pues obviamente nos afectan. Pero yo en términos generales estoy muy tranquila porque creo que el museo se siente un espacio seguro y era lo que nosotros le planteábamos al gobierno, cuenten con nosotros como uno de esos espacios, pues sí, somos privados, pero finalmente véannos como una extensión del espacio público, o sea, un lugar donde la gente poco a poco va a poder salir, recuperar la confianza, encontrarse con otras personas, va a poder, pues, con nuestros contenidos y nuestras exposiciones poder transitar este momento. El espacio al aire libre que hay alrededor del museo es maravilloso, la plazoleta, el parque, entonces, como todo ese aire libre, creo que también es una oportunidad importante. Y ya pensando, pues digamos, más allá de la próxima apertura, yo creo que viene un momento pues muy lento, de pocos visitantes. Creo que pues, a la gente, a muchos nos va a costar recuperar esa confianza. Creo que de cara al año entrante vamos a tener una programación mucho más austera, una programación más acotada. Hay cosas que definitivamente tendrán que cambiar. Los profesionales de museos y en general el mundo del arte es un mundo que viaja muchísimo y que se mueve muchísimo, y la verdad que hemos encontrado pues que existen todas estas posibilidades para conversar, para conectarnos. Yo creo que viene un tiempo también de una conexión mucho más estrecha con las comunidades locales. Nosotros los museos de arte también invertimos un montón de esfuerzo y de dinero en seguros, en transporte, en gastos de aduanas, para traer exposiciones. Yo creo que en los próximos años pues vamos a optar por proyectos más locales, trabajar con los artistas que están acá en la ciudad o en el país. Sí, yo quisiera pensar en un museo, como digo, mucho más cercano a la comunidad, a las comunidades, un museo más sintonizado con los asuntos de la ciudad, con los asuntos del país, un museo donde pasen más cosas, donde no solamente sea el arte del protagonista, sino que sea también casi como un centro cívico donde se discutan temas, donde haya música, donde haya cine. Sí, me gusta pensar como que después de todo esto, esa conexión con lo local va a ser mucho, mucho más cercana. Un poco así me imagino el futuro, pero de todas maneras esa visita inmediata al museo todavía va a ser una visita un poco extraña, ¿no? Como nos va a tocar tener mucha paciencia, insistir a la gente que el museo es un espacio seguro, que es un espacio, pues digamos, que está cumpliendo todos los protocolos, y creo que gran parte del año entrante va a ser así también.
Gracias, María Mercedes. Sí, sin duda yo creo que va a ser común en todos ustedes el tener que despejar temores. Mauricio, el aeropuerto operando en estos momentos. Anticipaste un poco con la cero contacto, pero ¿qué se viene? ¿Qué vamos a esperar y a qué nos debemos preparar? Gracias, Alejandro. Permíteme, con tu permiso, voy a devolverme un segundito, tal vez a un par de cosas conceptuales, sobre todo para que nos estén viendo, básicamente para advertir algunas reflexiones o aprendizajes de todo lo que ha sido este proceso. Santiago decía ahora, no la vi venir, y Santiago, tranquilo, no la vimos venir ninguno. Yo durante el primer mes de esto, el mes de abril, me angustiaba pensando cómo no la vi venir. Nosotros estamos preparados para gestionar riesgos, para anticipar cosas, tenemos equipos especiales revisando todo el tiempo. No la vimos venir, nadie la vio venir. Ese es un cambio que yo creo que nos está demostrando que la velocidad de las cosas que nos van a impactar a futuro va a ser mucho más rápido. Y que no se trata de sobreactuar, pero se trata tal vez de estar mucho más abiertos a lo que ocurre por fuera de nuestra propia órbita. Es decir, estamos demasiado ensimismados viendo nuestro propio negocio, entendiendo nuestra única realidad, y a veces la conexión con el entorno se nos va dilatando. Y nuestra conexión con el entorno tiende a ser con el entorno que es afín a lo de uno. Es decir, en tu caso, pues entonces a los otros restaurantes, pero no digamos a un entorno más ampliado que le permita a uno tener ahí un poco como esa sensibilidad. Yo creo que hay ahí una primera reflexión para mirar cómo hacia adelante uno debiera tener eso, entre otras cosas porque creo que todos descubrimos que las pandemias pueden pasar. Es decir, esto en nuestros mapas de riesgo no estaban las pandemias, a partir de ahora estarán, no sé, no hay manera de predecirlas, pero tendrá que ser un riesgo que esté de alguna manera identificado. Y cambió dos de los elementos que para los administradores o las personas que estén escuchándonos y que sigan, que lideren un emprendimiento o una empresa, toca gestionar con total incertidumbre y cero visibilidad. Y entonces 15 días son un mundo y en los 15 días todo cambia y resulta que de catorcenas en catorcenas llevamos no sé cuántas prórrogas y nos hemos ido como complicando en eso. Y el tercer elemento es que aquí nos llegó fue un problema colectivo, no un problema individual. Éramos muy sagaces resolviendo un problema individual. Si su compañía tiene un problema de endeudamiento, un problema de calidad, un problema de mercado, un problema laboral, un problema de cualquier tipo, se sienta, lo analiza, le aplica la metodología que quiera y lo resuelve. Aquí estamos en un problema colectivo de una solución que además sí nos ha demostrado una cosa de la que yo creo no se ha conversado suficiente. Hemos demostrado tener una capacidad de adaptación superior a la que nosotros mismos nos imaginábamos. Porque aquí fue una adaptación en el máximo estrés posible. No ha habido sector donde uno se pueda refugiar, no ha habido nada en lo que uno pueda, digamos, de alguna manera salvaguardarse. Entonces creo que es una invitación para que veamos un poco más allá de lo que está ocurriendo, del drama que nos ha tocado vivir, de las esperanzas que tenemos hacia adelante, porque creo que algunos de estos elementos van a seguir permanentes en ese nuevo normal y que vamos a tener que acostumbrarnos a gestionar. Ahora, hacia la pregunta concreta, de una forma muy simple. En las carreteras veo más viaje en carro individual que colectivo. La gente va a preferir andar más en carro que en buses o usar más transporte privado que público, independientemente de si es bicicleta, moto o carro. Creo que la gente va a preferir viajar más cortico o hacer viajes a fincas o a zonas rurales que tengan campo. Aquí pues tenemos un privilegio en esta ciudad y es que a 15 minutos encontramos verde en cualquier parte, en cualquier dirección, en cualquier punto cardinal. Entonces yo creo que va a haber un aumento del tráfico en las carreteras en categorías de vehículos más pequeños porque va a haber una mayor rotación. En los aeropuertos, la buena noticia, creo que el deseo por viajar a todos se nos aumentó. Todos queremos volver a viajar cuanto antes. Todos queremos, unos a visitar a la familia, otros a hacer el viaje de turismo que no había podido hacer o que venía aplazando, otros a conocer lo que le falta, otros a conocer lo que quiere, en fin, múltiples razones. Pero creo que ese deseo antes se fortaleció. Pero sí creo que el viaje va a ser totalmente distinto. Después del 9/11 se hubo que incorporar una serie de protocolos de seguridad que hoy, muchos años después, permanecen con eficiencias y productividades y tal, pero permanecen. En adelante es la bioseguridad,
Es decir, los controles de bioseguridad para aviones y para aeropuertos y para hoteles van a permanecer. No me imagino que vamos a tener que andar de tapabocas, pero me imagino que temas como la calidad del aire, el filtro de los aires acondicionados, la rotación del aire, el contacto innecesario, la manera de manejar los alimentos del catering en los aviones o en los restaurantes de los aeropuertos, o sea, todo eso con seguridad se va a reinventar. Y creo que el tipo de viaje va a ser distinto. Creo que va a haber un flujo de pasajeros nuevamente normal y creciente, pero con perfil de viaje distinto, más largo y con unas expectativas distintas de los servicios de las aerolíneas. Interesante, Mauricio. Una buena ventana al futuro. Santiago, experiencia en el restaurante, ¿cómo va a ser? Sí, aquí hay que vivirlo, el futuro, que ya la palabra futuro yo creo que está compuesta de 1000 futuros. Entonces es el futuro de la próxima semana, el del próximo mes y muchos futuros. El primer futuro, pues digamos que del sector, digamos que tomando la palabra de David que hablaba como en representación de un sector, aquí yo haría lo mismo y es un grito ahogado de una industria que siente que ha habido, digamos que se ha satanizado o se ha exagerado la posición de lo que puede ocurrir en los restaurantes. Yo creo que eso es por dos factores principales. Pues digamos que, porque cuando lo vemos, por ejemplo, comparado con un sector del transporte público o con un sector de las peluquerías, el riesgo no es mayor. O sea, realmente la industria está preparada. En el caso de nuestro personal con Hacienda, tenemos todos los protocolos listos, tenemos, inclusive es fácil, o sea, realmente para nosotros dentro de un restaurante operar con todos estos protocolos, los adoptamos muy rápido, fue donde nos enfocamos, tenemos toda la infraestructura, los cuidados, las herramientas para poderlo hacer y sé que así es la mayor parte del sector. Entonces aquí viene uno de los retos más importantes y es, pues digamos que se identificaron dos cosas en el futuro, digamos que en esta situación, y es un gremio muy mal representado políticamente, supremamente atomizado, disperso. Entonces, cuando tratamos de dar una voz unida, no existe. O sea, entonces empiezan voces sueltas tratando de pedir ayuda. Entonces hay un grito ahogado realmente, porque las consecuencias van a ser muy grandes y somos motor de mucho trabajo. Entonces, detectamos esa parte de que no estábamos organizados como gremio. Aquí ha habido una oportunidad, muchos lo hemos hecho conscientes y creemos que detrás de esto vendrá. Y la otra es separar entre el sector formal y el informal, porque en esta industria el sector informal es muy grande y el sector formal pues también, pero no podemos entrar en el mismo costal. Entonces, cuando entramos en el mismo costal, digamos que se ven riesgos mucho mayores de los que hay realmente. Entonces, el primer futuro es que hayan reglas del juego claras, que nos separen del sector informal, que miden muy bien la industria y que realmente podamos empezar. De cara al futuro de cómo van a operar los restaurantes, realmente, digamos que desde Medellín, desde Bogotá, desde Cali, la mayoría de los restaurantes son al aire libre o tienen espacios abiertos, no somos restaurantes que tienden a ser cerrados absolutamente, no es lo natural por las condiciones del clima, eso favorece, es fácil generar separación, es fácil generar los controles, entonces hay un factor importante acá al futuro y es que dependerá mucho de la cultura ciudadana y es ahí donde vendrá un proceso que no está en manos de nosotros, no importa lo bien que yo lo haga, es cómo se percibe, cómo me siento, cómo nos sentimos todos como sociedad. Lo vemos en países más desarrollados donde hay más gestión de cultura de autocuidado, donde las personas pues, que son de más riesgo pues se cuidan más, las personas que no son de tanto riesgo se exponen un poco más, pero con los controles debidos. Acá habrá ese proceso, hay extremos, entonces hay extremos del que te mira feo porque tu tapabocas está corrido y es el colmo, cómo no nos protege. Entonces, hay una cantidad de pasiones y de situaciones detrás de esto que seguro las canalizaremos en los restaurantes, pero el mensaje es, vamos a operar, seguro va a vivir un proceso de todo el tema digital y de domicilios en paralelo con el sector de los restaurantes físicos. Eso ha obligado a todos, eso digamos que pasa en paralelo, todos los restaurantes lo estamos viviendo, entre qué tanto le invierto a las estructuras que llaman cocinas ocultas y que son diseñadas exclusivamente para el tema de domicilios y qué tanto me quedo apegado a lo físico, qué tanto volver a lo físico. Son dudas que hoy no están resueltas, lejos de estar resueltas para el universo. O sea, realmente no es un tema de nosotros, es un tema del mundo entero. No sabemos muy bien si seguimos apostando a lo físico y en qué medida o cómo lo compartimos. Entonces, veo un futuro lento, una recuperación lenta en el sector de los restaurantes y en donde nos tocará mucha adaptación. Ha habido pues un trabajo en comunidad importante, hay una sensibilidad en este momento
lo que permite que las cosas pasen entre propietarios de locales, entre el mismo equipo de trabajo, entre los proveedores, está todo el mundo apostándole a ver cómo vamos a reconfigurar esta industria, porque si no perdemos todos. Eso de cara a los restaurantes. Ahora, de cara a Restaurant Market, es una plataforma de mercado, es una plataforma que nació bajo esta coyuntura en donde los restaurantes con una capacidad instalada, con una capacidad de unas personas, un poder de negociación con los proveedores, tenemos eficiencias que cuando se ponen al servicio de las casas generan un valor agregado muy grande para el cliente final y les hacen la vida muy fácil. Entonces lo que hizo Restaurant Market fue coger todos los restaurantes, los restaurantes líderes de la ciudad, de cada ciudad. Estamos en Medellín, Bogotá y hoy empezamos en Cali. Esto ha sido un proceso súper acelerado, todo esto en medio de esta situación. Inclusive nos reíamos mucho porque decíamos, todo esto ha pasado y yo no he salido de mi casa. O sea, entonces hay una sociedad nueva, hay 3 ciudades, entonces yo no he salido de la casa. Entonces realmente, ¿dónde era toda esa ocupación que yo tenía antes, que tenía que estar de reunión en reunión y que tenía que viajar, cuando en realidad lo veo acá y pues, todo ha sido desde la casa? Entonces, siguiendo con el cuento de Restaurant Market, lo que estamos apuntando como restaurantes es a crear un tercer canal. Está el sector de los restaurantes físicos, está el sector de los domicilios y este es el sector donde nosotros les llegamos a los clientes a la casa. O sea, ya ustedes no van a la casa, nosotros vamos a la casa de ustedes, les llevamos lo que sabemos hacer, nuestros secretos, nuestras salsas, nuestras mejores preparaciones para que ustedes lo terminen de hacer en casa. Entonces, son productos preelaborados. Entonces, esto es un fenómeno muy interesante porque esto no existía. No existía para el cliente, no existía para los restaurantes, no existía como cadena. Lo que hicimos nosotros fue unirlo, consolidarlo y ponerlo al servicio de los clientes. Entonces, nace un tercer canal de una coyuntura que nunca nos hubiéramos imaginado. O sea, realmente, por eso esto no nace de un proceso de design thinking donde nos sentamos todos a dar ideas y qué tal si. No, esto es, venga, ¿qué vamos a hacer? O sea, ustedes tienen los productos, nosotros tenemos otros, nosotros manejamos el tema digital, venga, los unimos a ustedes y empezamos a sacar una plataforma para ver si todos vendemos más. Ha sido un fenómeno, ha sido realmente un fenómeno, lo que ha pasado para nosotros ha sido sorpresivo y muy interesante. Entonces, la apuesta ahora en ese futuro, cuando hablamos de ese futuro, es cómo hacer que este canal perdure en el tiempo, que no sea un canal de pandemia. O sea, no es que mientras tanto, ¿qué pasa si los restaurantes abren? Entonces yo ya no merco. No, usted sí sigue mercando porque usted ya probó lo que es comprar productos que le vienen listos, más barato que usted lo puede comprar, ya terminados de hacer y con, digamos, con muy buen sabor para que usted lo pueda preparar en su casa. Entonces, digamos que venimos cambiando hábitos, hemos notado que la gente está dispuesta, el mismo consumidor ya es menos apegado a lo que había antes y está dispuesto a probar, a ensayar, a dejarse llevar y a dejarse contar como nuevos esquemas. Entonces ha sido un proceso muy interesante porque nació un nuevo canal de ventas y digamos que esas son las etapas de futuro que vemos en este momento, Alejandro. Hey, Santiago, muy bien. Bueno, David, gimnasios, ¿cómo va a ser ese retorno, ese espacio de confianza en el gimnasio? Fíjate que aquí, con algunas de las cosas que compartieron, nosotros nos vemos reflejados de una manera muy similar. ¿A qué me refiero? El virus al final se mata fácil. Si está fuera del cuerpo, ya cuando está dentro es otro cantar, pero afuera del cuerpo se mata muy fácil. Necesitas o jabón o alcohol. Y distanciamiento. La verdad, como se los comentaba al principio, tuvimos como referencia todos los gimnasios de Asia que pasaron por esto entre enero y febrero y que pudieron adaptar sus operaciones en marzo. Adicionalmente, tenemos la referencia ya del propio Smartfit en Brasil, que reabrió las primeras sedes en mayo, y en México, que hizo lo propio en junio. Entonces, realmente, el adaptar los gimnasios a la nueva realidad se basa en 2 cosas, en distanciamiento y en limpieza. Por ahí hubo algunos videos circulando de unos gimnasios que te encerraban como en unas cápsulas y puede ser tan complejo y tan rebuscado como uno lo quiera ver. Pero realmente hay cuestiones básicas que se deben de cumplir y con eso garantizas el tema de la seguridad. Como comentó Mauricio, se tienen que modificar el tema de, por ejemplo, los aviones, los filtros, los aires acondicionados. Eso es algo de lo que hemos venido haciendo. Pero al final, mucha de la estrategia se basa en distanciamiento y en limpieza. Entonces, nosotros hemos tratado de hacerlo simple, de nuevo, para que no sientas que estás entrando a una nave espacial o que no perteneces a ese lugar. Simplemente que estás asistiendo a tu gimnasio, pero con algunas normas de cultura distintas a las que veníamos practicando. Otra cosa que hemos visto, similar a lo que comentaba Mauricio de los vuelos, la gente quiere ejercitarse.
A nosotros, se los comparto, necesitamos 1 millón de views de videos que empezamos a habilitar gratuitamente en toda Colombia con nuestros profesores dictando las clases grupales desde la sala de su casa. La verdad es que nos tardamos, te digo, nos tomó 1 millón de views darnos cuenta que la gente sí estaba dispuesta en esta cuarentena a ejercitarse de manera práctica y en su casa. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora para la reincorporación de las operaciones? Es un tema similar al de la educación o al del trabajo. Va a haber un mix de presencialidad con virtualidad, indudablemente, y ahí es que nosotros desarrollamos SmartFit Go, que básicamente es la plataforma digital de SmartFit para que puedas tener el gimnasio en casa. Entonces, nosotros que estamos viendo este tema donde ya va a ser una manera mucho más práctica de ejercitarte. Cuando tengas cierta necesidad lo podrás hacer desde tu casa, cuando no podrás hacerlo de manera presencial. Y de nuevo lo tratamos de hacer lo más sencillo posible para que ya sea en tu casa o ya sea dentro de nuestra propia sede, sientas que estás entrando al gimnasio y que te vas a poder entrenar. Porque otra de las cosas que ha sucedido, que antes dábamos por sentado, era que nuestra salud física y la salud psicológica venían de manera natural. Y en esta cuarentena ha quedado muy claro que le tienes que dedicar un buen rato a ambas cosas por la armonía de todos los que conviven contigo en la casa día a día, donde pasamos de convivir, en muchos de nuestros casos, unas cuantas horas al día con la familia, a estar full time, lo cual siempre tiene sus desafíos. Entonces, en resumen es eso. Oye, David, perdón, te quería como contrapreguntar ahí, y disculpa que te haya interrumpido, porque mencionaste SmartFit Go, que fue pues un gran desarrollo que hicieron para llevar el gimnasio digital. ¿Tienes algunas cifras que nos puedas compartir como de orden de magnitud? ¿Qué tanta gente se conecta? ¿Cuántas horas de video, clases? Porque veo que es un mundo muy grande que han introducido, y como decía también Santiago, va a haber como esa dualidad, lo físico y lo virtual. Pareciera ser que en el mundo de ustedes va a quedar muy instaurado, no tanto en el de María Mercedes, no pareciera que el tema del museo lo vamos a dar partido, y obviamente pues el tema de Mauricio, pues tenemos que ir al aeropuerto para montarnos al avión, pero en el caso de ustedes dos pareciera ser que sí nos vamos a quedar con una parte importante de eso digital. Sí, fíjate que nosotros lanzamos ya la plataforma a todo el público, la lanzamos a nuestros propios colaboradores en junio para probarla, y ya al público en general en julio. Primero, las cifras han sido muy alentadoras, casi que cada semana estamos duplicando la base de usuarios. Al día de hoy ya tenemos, si accesas SmartFit Go, encuentras 8 disciplinas distintas para entrenarte, 8 modalidades de ejercicio, desde yoga hasta ya los que quieren incrementar masa muscular y demás, todo pensando en que ese ejercicio que tienes que desarrollar desde la sala de tu casa. Y nos ha ido muy bien, te digo, se duplica casi cada semana la base, y estamos teniendo, al inicio teníamos 50 personas viendo un video al mismo tiempo, más las repeticiones y demás que llegaban a más de 1000. Y ahorita en un video en vivo estamos llegando a audiencias al mismo tiempo de 400, 500 personas, sin contar las repeticiones, que realmente las repeticiones es lo que más te genera los views. Entonces, evidentemente, al ser un tema pago, todavía no estamos en el millón de views que les platicaba al inicio cuando era totalmente gratuito, pero vamos en una tendencia muy positiva, y de nuevo la gente le está encontrando mucho valor a poder ejercitarse y no nada más salir a correr alrededor de la calle o montarse en una bicicleta o tomar 2 bolsas de arroz y ponerse a hacer press. Entonces, en general es lo que les podría compartir de este servicio que lanzamos. Bueno, se nos agotó el tiempo, se nos fue esta hora volando. Me hubiera gustado preguntarles más cosas, pero bueno, vamos a ser respetuosos con la gente que se conectó, con el tiempo de ustedes, sobre todo agradecerles
mucho, mucho por el espacio de compartir hoy, de conversar, perspectivas muy diversas. Este ha sido un panel muy interesante porque mucha variedad, pero sin duda muchas convergencias también. Muchas alrededor de la confianza, la incertidumbre de lo que viene, lo que significa empresas de los distintos tamaños, de todas las complejidades, pero sobre todo resaltar el optimismo de cada uno de ustedes frente a esta adversidad, pues ese optimismo que irradian, la capacidad de entender cómo adaptarse, cómo avanzar, cómo moverse, y eso es sin duda lo que nos va a permitir salir más fortalecidos. De verdad que muchas gracias en nombre de todo el equipo de la ANDI, de todos los que nos ven, y para ustedes pues un feliz día, se cuidan mucho y sigan presentando esas cosas tan maravillosas que estamos necesitando en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Muchas gracias. Alejandro. a todos. Gran abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.